Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Bueno, quiero realmente agradecerles estar a todos presentes acá. Es un nuevo webinar, es el primero de la Comisión de Administración y Finanzas y en este webinar hemos invitado por la temática a la comisión, también a la Comisión Legal y Fiscal. Le agradezco a Clary, que organiza la de Administración y Finanzas, y a Clarita, que organiza la de Legal y Fiscal. Le agradezco también a Federico Campolietti, que está acá presente de la Comisión Legal y Fiscal, y a Gustavo Chesta de la Comisión de Administración y Finanzas, que estén acá con nosotros. Bueno, además de todos los socios que siempre nos siguen, Roberto Van der Sí también apoya mucho a la Comisión Legal y Fiscal. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que también podríamos haber involucrado a la de Comercio Exterior, porque es el régimen cambiario, que es el giro al exterior de los dividendos, exportaciones y el decreto 234 de 2021, para este tema tan interesante que a las empresas les importa muchísimo y nos hacen millones de consultas. Tenemos a la doctora María Victoria Funes. Gracias, Victoria, por estar acá. Ella es socia del Departamento de Derecho Financiero, Servicios Financieros y Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones en Bomchil. Y luego va a estar el doctor Ignacio Nantillo. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Es asociado, abogado especialista en Derecho Bancario de Allende y Ferrante Abogados. Muchísimas gracias a todo el equipo de Allende y Ferrante, que creo que se están uniendo ahora. Bueno, Enrique nos acompaña siempre, Dolores, Claudia, Emilio. Gracias a todos los presentes. Las preguntas se hacen por chat o también pueden interrumpir a los oradores, pero bueno, como ustedes lo vean más conveniente. Gracias, Enrique, ahí está saludando. Divino, siempre nos acompaña. Y entonces les paso la palabra entonces a María Victoria. Muchísimas gracias, Vicky, otra vez por estar acá y te dejo con el auditorio. Muchas gracias, Liliana. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, bueno, a la Cámara por invitarnos. Un placer realmente estar compartiendo esta charla acá con ustedes y compartirla también con Ignacio. Así que este tema tan divertido que nos trae hoy. Bueno, la idea un poco de la charla de hoy es hacer en una primera etapa un resumen un poco del statu quo de la normativa cambiaria actual desde septiembre de 2019, muy brevemente, para después adentrarnos en el tema del pago de dividendos y el decreto del régimen de promoción de exportaciones. Bueno, a ver si puedo pasarla. Ahí está. Perfecto. Bueno, respecto a ver cuál es el estado que tenemos actualmente en materia de régimen cambiario, que quiero destacar una cosa. A diferencia del régimen cambiario anterior que teníamos, este nuevo régimen tiene el foco más bien en las restricciones para el egreso de divisas. Acordémonos que bajo el régimen cambiario anterior había también restricciones severas en lo que hacía al ingreso de divisas. Había, si recordamos, un encaje del 30% que se aplicaba a todos los ingresos de no residentes por un año, depósito que no generaba intereses y no podía utilizarse como garantía de ninguna transacción. Muy difícil explicar esto a un no residente, ¿no?, que viene a invertir dinero en nuestro país. Eso en este régimen no está. Lo que sí tenemos es obligación de ingreso y liquidación de ciertos conceptos, que son cobros de exportaciones de bienes que deben ser ingresadas y liquidadas, esos cobros dentro de ciertos plazos desde el permiso de embarque, dependiendo de la posición arancelaria del bien en cuestión. Los cobros por servicios prestados por residentes a no residentes, este es un tema que trae mucha cola, pero es así. Cobros, esto sin importar dónde es prestado el servicio o dónde es aprovechable económicamente. Ventas de activos no financieros no producidos, efectuadas por residentes a no residentes, también están sujetos a la obligación de ingreso y liquidación. Estos activos no financieros no producidos son básicamente intangibles, derechos de concesiones, de pesca, pases de deportistas, marcas, patentes. Anticipos y prefis de exportaciones también están sujetos a la obligación de ingreso, y los préstamos financieros externos como condición para su repago. Es decir, no tenemos hoy una obligación absoluta de ingresar y liquidar, sino que está condicionada
al repago de ese préstamo para cancelar capital e interés a través del mercado libre de cambios. Aunque ya vamos a ver que esos fondos depositados en el exterior en concepto de préstamo, juegan en los activos externos líquidos disponibles. Respecto a los egresos específicamente, y esto es un resumen acá de algunos conceptos que me parecieron los más destacables, el esquema actual, la verdad que funciona como un bloqueo, ¿no? La regla es que se necesita autorización previa del central para poder girar por estos conceptos, y esta autorización sabemos que no es otorgada desde principio de facto, o sea que está funcionando en la práctica como un bloqueo. Al principio, en septiembre, cuando fue restablecido el régimen, dividendos no se podían pagar. Ignacio después nos va a comentar que hay ciertas flexibilizaciones, o sea, esto lo vamos a ver después. En materia de repatriación de inversión directa de no residentes, ¿qué es inversión directa? Es aquellas inversiones en el capital de una sociedad local que involucran más del 10%. Las repatriaciones de inversiones directas que incluyen la norma, no lo termina de especificar, pero bajo el régimen anterior sí se especificaba y comprendían específicamente liquidación de la inversión, venta de la inversión, reducción de capital, por ejemplo, devolución de aportes irrevocables. Bueno, y eso al principio no se podía hacer y hoy hay ciertas flexibilizaciones, que es que esos fondos tienen que haber ingresado y liquidado, se deben haber ingresado y liquidado a través del mercado libre de cambios, y se puede repatriar una vez cumplido un plazo de 2 años. Servicios, otro tema importante. Servicios, hoy, ¿cuál es la situación? Hoy se pueden pagar servicios prestados por no residentes, a vinculadas no se puede pagar, salvo ciertas excepciones que hacen a lo que tiene que ver con los pagos de tarjetas de crédito por gastos de turismo y viaje. Después, empresas de asistencia al viajero tienen el acceso para poder reembolsar los gastos a sus vinculadas. Después algunas situaciones de agentes de cobro locales, de sociedades no residentes que prestan servicios a residentes argentinos, temas de reaseguro, pero son específicas las excepciones al pago con vinculadas. Materia de servicios, como les dije, si no es vinculada, se pueden pagar, pero lo que estamos viendo es que de facto, o sea, los bancos que son los que revisan la documentación, la normativa no establece qué requisitos hay que presentar para poder acceder al pago de estos servicios, pero en la práctica se requiere la presentación de facturas, la presentación de contratos que instrumenten la operación subyacente, y si el servicio de alguna manera no tiene una vinculación directa con el core business de la compañía, del servicio que está prestando la compañía local, muchas veces se piden certificaciones contables sobre la genuinidad de la deuda. Y lo que está pasando en la práctica es que los bancos están mirando mucho más estos contratos. Los contratos, cuanto más simples sean, mejor. Pero bueno, antes estos giros salían bastante más rápido y ahora están siendo mucho más analizados. Formación de activos externos, que es otro de los puntos. Sabemos que hoy para atesoramiento, personas humanas pueden atesorar $200, la nada misma. Compra de moneda extranjera por no residentes, $100, eso está recontra restringido, y pago de deudas entre residentes no se pueden realizar salvo ciertas excepciones, como son, por ejemplo, las financiaciones otorgadas por entidades financieras locales. Y algunas obligaciones negociables, pero son supuestos muy particulares. Vamos a la segunda etapa. Esto me quiero acá focalizar un poco en lo que pasó en mayo de 2020, cuando empezó a dispararse la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. Una batería de normativa del central, entre ellas la comunicación 7030, que después fue de alguna manera modificada y complementada por otra normativa, pero que estableció requisitos
restricciones a todos los pagos, aún considerando lo que es deuda por importación de bienes, deuda comercial, deuda financiera, servicios, vinculadas, no vinculadas. Estas limitaciones que vamos a ver ahora se aplican a todos los pagos. Son restricciones de tipo general. ¿Y cuáles son estas restricciones? En principio, bueno, la totalidad, uno cuando va a acceder al mercado de cambios tiene que firmar una declaración jurada ante el banco y en ese momento tiene que dejar constancia de que la totalidad de las tenencias en moneda extranjera en el país tienen que estar depositadas en entidades financieras. Acá esto es importante destacar, no se requiere que esto, para poder acceder al mercado de cambios, se usen estos dólares que tengo acá depositados en Argentina. Puedo acceder con mis pesos, pero los fondos tienen que estar depositados en una entidad financiera local. Los fondos en moneda extranjera. No tienen que haber activos externos líquidos disponibles por un monto superior a $100.000. Primero era 0 este límite y después se fue ampliando. ¿Qué se consideran activos externos líquidos disponibles? Bueno, la regulación del Central no lo define y ejemplifica algunos casos como son moneda extranjera, oro, los depósitos que a la vista que se tienen en una entidad financiera del exterior y aquellas inversiones que de alguna manera son inmediatamente liquidables en moneda extranjera. Y ahí incluye algunos supuestos. Por ejemplo, los fondos que uno tiene en un PCP, en un proveedor de servicio de pago, lo que hoy se llaman billeteras virtuales, los títulos públicos externos, los criptoactivos, esos son los conceptos que se consideran activos externos líquidos disponibles. Son externos, y ahí tema que a veces me consultan, por ejemplo, bonos emitidos por un Estado soberano local, municipal, de la nación, provincial o una compañía local de Argentina, no sería un título público externo. O sea que eso para tenerlo en consideración. Después, otra de las limitaciones es no haber realizado 90 días para atrás y 90 días para adelante, estas o lo que se llaman operaciones de venta de valores negociables en el país, que es, esto es lo que se denomina dólar MEP, ¿no? Ir con pesos, comprar dólares, comprar bonos o cualquier título valor y venderlo por dólares en el país, o transferirlos a entidades depositarias del exterior previo al acceso, ¿no? Esto es 90 días para atrás y 90 días para adelante. Y que eso se denomina contado con liquidación, que es hacerse dólares alternativamente a través de este mecanismo en el exterior. Y después está el compromiso. Mañana no sé si... El compromiso de liquidar en el mercado libre de cambios los fondos que se perciban, que se originan en préstamos, depósitos a plazo o ventas de cualquier tipo de activo, siempre y cuando estos préstamos, depósitos o los activos hayan sido adquiridos con posterioridad o otorgados con posterioridad al 28 de mayo, que es la fecha en la que se sancionó esta comunicación. Esos cobros tienen que sí ser nacionalizados, especificados, y tienen que ser traídos a la Argentina y convertidos a pesos. Esta norma, la verdad, no es muy feliz la redacción de esta norma, la verdad que da lugar a varias interpretaciones. Yo entiendo que la ratio legis, el objetivo de esto fue que el que vaya a acceder al mercado de cambios no quiere indisponer los activos al momento de acceder, por ejemplo, otorgándole un préstamo a una vinculada para poder superar el límite de los $100.000, ¿no? O no superarlo en realidad. Esa es me parece que es el objetivo, pero en la literalidad pueden caer varios supuestos que no tendrían sentidos y que pueden generar algún tipo de contingencia. Bueno, acá es lo que les mencionaba, los ejemplos de activos externos líquidos que trae la norma y la definición que a mi entender es la más lógica para tomar de activo externo, que no está definido específicamente en esa normativa, pero sí lo tenemos en el reglamento de activos y pasivos externos del Central, en la 6401, en la comunicación, que pone el foco en la contraparte de que sean no residentes. Por eso es lo que le comentaba recién del tema de los bonos, que si es un bono soberano local o corporativo local, no estaría, a mi entender, incluido dentro de la definición de activo externo. Bueno, hay
varios supuestos que la norma excluye como definición de activo externo líquido disponible, pero me quiero detener en el primero, que es importante, que es los activos que se utilicen durante esa jornada, en el momento en que yo accedo al mercado de cambios, se excluye aquellos activos que se utilizan ese día para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado libre de cambios. Entonces, acá esto lo que me está diciendo es que yo puedo utilizar los fondos que tengo en el exterior para hacer pagos y dejar reducir el límite de estos 100.000 y no caer dentro de ese cap, de ese límite. Acá también hay algo que, si vamos a la literalidad de la norma, es complicado, porque dice aquellos pagos que hubiese tenido acceso al mercado. Entonces, ¿qué pasa si yo pago con fondos de libre disponibilidad que tengo en el exterior? Por ejemplo, servicios con vinculadas, que no hay acceso en el mercado, al mercado libre de cambios. O quiero precancelar una deuda financiera. Bueno, ahí la verdad para mí esto se supera habiendo dispuesto de esos fondos con anterioridad, no el mismo día del acceso, porque si vamos a la literalidad de la norma, dice activos utilizados durante la jornada en que se solicita acceso para realizar pagos que hubieran tenido. Para realizar pagos que hubieran tenido acceso. Entonces, ahí me parece que disponiendo de esos activos con posterioridad, estamos, de alguna manera, superamos esa restricción. Otra de las cuestiones importantes que vino pasando el año pasado, importaciones no habían sido tocadas, al comienzo habían restricciones que tenían que ver con pagar stock de deuda comercial a vinculadas, que había una limitación de 2 millones, pero se podían hacer pagos, se podían hacer pagos diferidos, anticipados, bueno, y a la vista. Pero bueno, después de la 70-30 hubo un par de restricciones que fueron temporales y que se fueron después prorrogando, la última hasta el 30 de junio, y que establece que hoy los pagos de IMPO de bienes, como regla general, necesitan conformidad previa, excepto que, por ejemplo, hay varias excepciones, pero entre ellas, en lo que hace stock de deuda comercial, que es el primer punto, el valor de los pagos que hago a través del mercado libre de cambios a partir del 1 de enero no superen en más de 1 millón al monto de los ingresos. El test tiene que dar positivo entre pagos y nacionalizaciones. Y el año pasado, a mitad de año más o menos, un poco más, se autoriza a hacer pagos diferidos a la vista que se hayan embarcado a partir del 1 de julio. Y después hay varias excepciones que tienen que ver con temas de medicamentos y de kits para testeo de COVID y otras excepciones. Pero este es el escenario actual respecto a IMPO de bienes. En cuanto a pago de deudas financieras con vinculadas que no habían estado restringidas, el año pasado también, esto cayó también en esta misma bolsa, se establecieron restricciones que fueron prorrogadas ahora hasta el 30 de junio, para hacer pagos de capital de préstamos financieros, pero solo capital a vinculadas. Y hay excepciones, por ejemplo, las operaciones propias de las entidades financieras locales y los fondos que hayan sido ingresados y liquidados, es decir, estos endeudamientos que hayan sido ingresados y liquidados a través del mercado libre de cambios y que tengan una vida promedia el préstamo considerando capital e intereses no inferior a 2 años. Acá otro punto destacable que tenemos es que en materia de deudas financieras hubo varias normas del Central en materia de reestructuración obligatoria el año pasado para aquellos préstamos, aquellos endeudamientos financieros externos cuyas cuotas de capital venzan entre el 15 de octubre de 2020 y ahora se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021. El Banco Central exigió específicamente que se tenga que reestructurar obligatoriamente el 60% de esas cuotas, se deja pagar solo el 40% y el otro 60% en un plazo de 2 años. Esto llevó a que muchas compañías locales tuvieron que refinanciar tanto su deuda en el mercado de capitales como su deuda bancaria, así que estuvimos nosotros muy ocupados con estos temas, la verdad. Durante el año pasado y durante este año también, reestructurando este tipo de deuda. Y bueno,
Yendo al último punto, operaciones de contado con liquidación. Esta es la única parte un poco más feliz, si se quiere, o un poco de flexibilidad que hoy tenemos, es que estas operaciones son las que se pueden utilizar tanto para girar divisas al exterior cuando tengo limitaciones, como las que comentamos, como para hacer ingresos y maximizar los pesos. Si quiero, por ejemplo, hacer un aporte de capital en una compañía local e ingresarlo a través de una operación de contado con liquidación, es posible, maximizando esos pesos. A ver, ¿qué quiero decirles y destacarles de esto? Estas operaciones son lícitas, están expresamente reconocidas, siempre y cuando se cumplan con los plazos mínimos de permanencia en cartera de estos títulos. Plazo mínimo de permanencia, que vamos a ver, no es inocuo por la volatilidad que puede tener el activo subyacente en cuestión, puede fluctuar su valor, o sea que el plazo mínimo de permanencia no es un tema menor, pero estos plazos mínimos de permanencia que los establece la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo de Contralor en este sentido, fue de alguna manera reduciendo, y ahora los vamos a ver, pero lo que les quería comentar de esto es que estas operaciones son lícitas, la jurisprudencia así lo ha establecido, el Banco Central bajo el régimen anterior las ha de alguna manera cuestionado bajo un criterio amplio, súper amplio de lo que se considera operación de cambio, como cualquier operación que de alguna manera pueda tener algún efecto en la balanza de pagos, pero la jurisprudencia ha establecido que estas operaciones deben ser analizadas desde el punto de vista restrictivo, como un intercambio de moneda nacional por moneda extranjera, por lo cual en el caso de estas operaciones, dado que los activos subyacentes es un valor negociable, no se estaría específicamente en el caso frente a una operación de cambio. Así que desde en ese sentido, y además el central, bajo este nuevo régimen, el decreto 609 de septiembre de 2019, los considera expresamente, por lo cual las reconoce expresamente, por lo cual estamos en otro escenario totalmente distinto al que teníamos bajo el régimen anterior. Entonces, mientras se cumplan estos plazos mínimos de tenencia, que acá los describo, si la venta es en el exterior, se compran títulos con pesos y se transfieren al exterior. Para hacerse dólares en el exterior hay que esos títulos tienen que estar en cartera desde su acreditación por 3 días hábiles. Si las ventas se hacen en el país, que es lo que conocemos hoy como dólar MEP, tienen que estar 1 día hábil. Si no hay parking, no hay este plazo mínimo de tenencia cuando la compra de los valores es con liquidación en moneda extranjera, es decir, compro con dólar MEP que tengo locales y me hago de dólar cable en el exterior, en ese caso no hay plazo mínimo de permanencia, y para lo que son transferencias al exterior de valores adquiridos con pesos, el plazo mínimo es de 3 días hábiles. Hay ciertas excepciones, como son colocación primaria de valores negociables emitidos por el Tesoro, acciones y CDRs. Bueno, con esto entiendo que les hice un resumen súper apretado, pero de cuál es el statu quo actual de nuestra normativa cambiaria, así que le dejo la palabra a Ignacio para que nos comente sobre dividendos. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a la Cámara también por la invitación. Voy a empezar a compartir. Y bueno, antes de comenzar, un poco cuando nos organizamos con Victoria para armar la reunión, nos preguntábamos mucho, nos hacían muchas preguntas de la comisión y los clientes, cuáles serían los requisitos legales, ¿no? para hacer giros de dividendos al exterior sin la conformidad del Banco Central. Esa es una primera pregunta. O para hacer giros de dividendos al exterior a través de contado de liquidación, ¿cuáles serían los fundamentos jurídicos? Entonces, lo que vamos a ver ahora son 3 casos en los cuales uno puede hacer giros de dividendos al exterior por MULC sin conformidad del Banco Central, y después un poco cuál sería el fundamento jurídico, qué defensas pueden tener las empresas y los clientes para justificar el giro de dividendos al exterior por contado con liquidación. Entonces empezamos con la comunicación exterior y cambios, que es muy bien la que describió Victoria,
que es un poco la Biblia del régimen penal bancario actual, es la que salió después del decreto 609 del 2019, y en el punto 3.4 te especifica los requisitos para vos poder hacer giro de dividendos al exterior sin conformidad del Banco Central. Básicamente la regla es, lo que te pide el Estado es hacer un aporte, tenés que hacer un aporte de capital por el MULC, tenés que ingresar los dólares, tenés que liquidarlos en pesos, y una vez que vos acredites ese ingreso, luego vos podés hacer un giro al exterior del 30%, es decir, el 30% del valor de los aportes de inversión extranjera directa lo podés girar luego al exterior, cumpliendo, ahora vamos a ver, con cierta documentación y requisitos, y eso lo podés hacer al mes, a los 30 días de haber hecho el aporte de capital al MULC. Los requisitos los ven allí, tenés que tener balances cerrados y auditados, el monto total abonado por este concepto de accionistas que estén en el exterior no debe superar el monto de moneda local que les corresponda en la distribución, tenés que firmar una declaración jurada al representante legal, y después tenés que hacer el banco, la entidad financiera, lo que se llama la entidad de seguimiento, tiene que hacer una certificación que diga que, bueno, que efectivamente el monto que se quiere girar corresponde al 30% de un aporte de capital. Ahí, como decía, entonces, una vez que haces el aporte, lo ingresás y lo especificás, podés a los 30 días hacer el giro del 30%. Agrega 2 requisitos más de documentación, que la capitalización, o sea, que el aporte se haya iniciado el trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio, ante la IGJ, y después también tenés que acreditar que esté definitivamente inscripto, esto sería el aumento de capital. Y también tenés que tener por cumplida la comunicación 6401 que mencionaba Victoria, que es la de relevamiento de activos y pasivos externos, que en este caso lo que sería, lo que tiene que estar declarado en el país es la cuenta del exterior. Es decir, una cuenta bancaria en el exterior es considerado algo externo, entonces esa cuenta tiene que estar declarada en el país en AFIP. Entonces, este sería el primer grupo de requisitos para yo poder hacer un giro de dividendos al exterior por MULC sin conformidad del central. Pero a esto se le suma, como decía Victoria, los requisitos de la comunicación 7030. Entonces, que son los que ella mencionó, que son 2 declaraciones juradas, que yo resumí en una sola, porque al giro de dividendos al exterior también se le aplica esta documentación. Que los volvemos a ver, los resumimos para que los tengan en claro de que se juntan a los que ya mencioné anteriormente. Hacer el aporte y luego se puede girar el 30% al mes. También tenés que declarar que la totalidad de las tenencias en moneda extranjera están en entidades financieras, que no tenés activos externos líquidos disponibles superiores a $100.000. Es decir, si tenés más de $100.000 en el exterior, la idea del Banco Central, la normativa, es que primero los tenés que utilizar para pagar los dividendos. Esa sería la lógica. Luego están las excepciones que mencionó Victoria, que una, por ejemplo, podría ser, para dar ejemplos prácticos, vos tenés $10.000, recibiste $10.000, cobraste alguna exportación de servicios en el exterior, o cobraste alguna exportación de bienes en el exterior por $10.000, y ahí la normativa te dice que tenés 5 días para ingresarlos al país. Bueno, durante esos 5 días, esos $10.000 no van a ser computables a esos $10.000, perdón, no van a ser computables a los 100.000. Entonces, eso va para cada caso particular, ver si uno llega o no a los $100.000 o cuánto tiene en el exterior. Lo concreto, la regla general, si tenés más de 100.000, no podés girar dividendos al exterior. Después viene el compromiso, también es que suponete que tenés menos de $100.000 y tenés las tenencias en el país, pero aún así tenés que comprometerte a liquidar en el MULC a los 5 días hábiles de haber cobrado un préstamo o tener algún depósito o vendiste algo y recibiste fondos, tenés que comprometerte a ingresarlos al país. Es decir, vas a poder girar, pero al mismo tiempo te tenés que comprometer a que lo que percibas por alguna venta de un activo, ingresarlo al MULC. Y después vienen los famosos 90 días para atrás y 90 días posteriores. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero girar dividendos al exterior por MULC, tengo que fijarme cuando haga esa solicitud, para no requerir conformidad del central, que 3 meses para atrás no haya operado en contado con liquidación, por ejemplo, que no haya hecho ese tipo de operaciones, dólar MEP.
Si hice algún tipo de operaciones de bolsa, entonces no voy a poder girar dividendos. A su vez, si hago el giro, tengo que tener en cuenta que por 3 meses, o sea, 90 días posteriores, no voy a poder, lo que se llama una inhabilitación, es decir, como ya operé como ya operé por MULC para hacer esto, no voy a poder operar en contado con liquidación y viceversa, es decir, tengo que elegir uno u otro sistema. Entonces, estos requisitos, estas 2 declaraciones juradas, es el segundo grupo de requisitos que se suman al primero, que es la obligación de hacer un aporte para poder acceder al beneficio de girar el 30% sin conformidad del Banco Central. Y como bien decía Victoria, la conformidad del Central es un bloqueo, no se está otorgando, entonces tenemos que tener en claro cuáles serían los requisitos para cumplir, para no necesitar esa conformidad, que es lo que surge de la norma. Y después tenemos por MULC 2 casos más. Tenemos el Plan Promoción de Gas Natural. Este fue creado primero por un decreto y después se reguló con la comunicación 7168. Este está orientado, por supuesto, a inversiones y aportes que se quieran hacer en el país para producir gas natural. Entonces, como beneficio, la administración también te va a permitir girar divisas al exterior sin conformidad del central, cumpliendo ciertos requisitos que muchos se parecen a los que están establecidos en exterior de cambios, que es el régimen general. Tenés que tener balances cerrados y auditados, el monto total abonado por este concepto a los accionistas del exterior no debe superar el monto local que les correspondería en la distribución, el representante legal tiene que hacer una declaración jurada, la cuenta tiene que estar declarada en el país por la 6401, pero en este caso, cuando vos haces el ingreso, después tenés que esperar 2 años para poder hacer el giro. Es decir, siempre el beneficio va atado a que vos hagas un aporte, en este caso orientado a la producción de gas natural, por supuesto, y después te establece un plazo. En el régimen general son 30 días y acá son 2 años para poder hacer este giro de dividendos sin conformidad del central. Y después tenemos un tercer caso, que es el más reciente. Este fue establecido por decreto, el decreto 234 del 2021, y es el régimen de fomento de inversión para exportaciones. Acá, nuevamente, el Estado siempre primero te pide un aporte. Esa es la coincidencia en los 3 casos. Primero tenés que hacer un aporte. En este caso, lo que creó el Poder Ejecutivo es para proyectos, como bien dice ahí, de la actividad forestal, industrial, minera, hidrocarburífera, manufacturera. Es decir, si hacen un aporte que es alto, es elevado, son 100 millones de dólares, si eso se ingresa al país como un proyecto de inversión para la exportación, luego te da un beneficio que es poder girar dividendos al exterior. Y acá en la última parte, entonces primero tenés que hacer el aporte destinado a exportaciones y a este tipo de industria. Y luego el Estado te da un beneficio, dice que vas a poder girar el 20% de las divisas relacionadas con las exportaciones del proyecto en concepto de utilidades y dividendos, en un plazo de 1 año. Nuevamente, establece un porcentaje y un plazo. Es decir, desde que vos haces el ingreso del aporte, en este caso es una inversión, tenés que esperar 1 año para poder girar el 20% de las divisas que genere la exportación de tu proyecto. Y de todos modos también estableció un tope, es decir, este beneficio, nuevamente, que no requiere conformidad del Banco Central, tiene un tope del 25% del monto bruto de las divisas ingresadas. Es decir, el 25% de los 100 millones es el máximo que vos vas a poder girar al año en concepto de utilidades y dividendos. Y establece dos características más. Son beneficios cambiarios, es bastante sui generis la norma, porque introduce a partir de un decreto medidas cambiarias. Pero bueno, establece, por ejemplo, un plazo de 3 años, hay 3 años, del 2021 al 2024, para poder sumarse a este régimen, y esto es lo más novedoso, le garantiza a la empresa que haga esta inversión, que por supuesto es una inversión muy grande, 100 millones de dólares, 15 años de estabilidad cambiaria. Que bueno, es decir, que por 15 años no se le aplicaría ninguna modificación cambiaria. Como bien decía Victoria, estamos acostumbrados a ver mensualmente modificaciones. Pero bueno, yo no digo que es un gran incentivo, es una política del Estado, tiene que dar algo a cambio, por supuesto, para poder generar que alguien traiga 100 millones de dólares para este tipo de inversiones,
Pero bueno, tomémoslo con pinzas lo de los 15 años, porque acá las normas cambian por mes, se estableció por decreto, los decretos pueden ser modificados por otro decreto, no es que es una ley del Congreso, que por supuesto por el sistema de minorías y mayorías hay mayor negociación y es más difícil de modificar, pero bueno, da este beneficio que es bastante novedoso, 15 años de estabilidad normativa cambiaria. Bien, estos serían entonces los 3 bloques donde uno podría hacer, cumpliendo los requisitos que acabo de explicar, giro de dividendos al exterior sin conformidad del Banco Central. Luego, por supuesto, todo lo que no encaje en estos requisitos, uno tiene que hacer la solicitud de conformidad, pero como bien veíamos con Victoria, es un bloqueo, hoy no se está otorgando. No solo para dividendos, sino para ningún supuesto. Lo que dice el Banco Central en general es que que esto lo hemos visto en congresos y en charlas que han dado las autoridades, si advierte que un mismo tema genera muchas consultas o pedidos de conformidad, saca una comunicación. Ese es más o menos el sistema que estamos viendo. Y por último, tenemos el contado con liquidación. Entonces acá lo que me permito realizar es un resumen de los fundamentos jurídicos que ustedes se pueden llevar para justificar si toman esa decisión, girar dividendos al exterior por contado con liquidación, que como bien decía Victoria, es legal. Pero el fundamento no surge de la norma, porque esto ha generado muchas preguntas en clientes. Siempre preguntan, pero ¿cómo justifico? ¿Dónde surge que yo puedo girar dividendos al exterior por contado con liquidación? Bueno, el caso que tenemos, aplicable a este y a cualquier operación de contado con liquidación, es el famoso caso francés, que no es una casualidad que estemos en la Cámara Francesa y sea el caso del Banco Francés, pero así es, y que fue dictado en 2015 por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que como ustedes saben, es el máximo tribunal de interpretación del régimen penal cambiario. Por supuesto, este fallo quedó firme porque el Estado, ahora vamos a resumir, el Estado planteó los recursos correspondientes ante la Corte que fueron desestimados y entonces quedó firme. Es decir, la Corte no se expidió sobre el fondo, pero la doctrina de la Cámara quedó firme y además es el máximo intérprete. Así que lo que dice la Cámara es lo que hasta el día de hoy está vigente. Para resumirlo, dice algo muy concreto, que dice, no solo que las operaciones de contado de liquidación son legales, sino que no se le puede aplicar el régimen penal cambiario que hemos hoy resumido o cualquier otro, porque no hay operación de cambio. Entonces, una operación de contado con liquidación no es una operación de cambio. Entonces, como no es una operación de cambio, eso elimina cualquier otra discusión. Es decir, la Cámara fue muy concreta en eso. Es decir, no es que se puso... ahora vamos a ver otros argumentos, no es que se puso, analizó por supuesto las operaciones, pero sino que eliminó la discusión desde el inicio. Como no hay operación de cambio, entonces no se le puede aplicar el régimen. Eso abre la puerta a aplicar el contado con liquidación a cualquier tipo de operación. De todos modos, yo creo que tenemos menos riesgo legal, si lo podemos aplicar al giro de dividendos al exterior. ¿Por qué? Porque en el fallo francés, por ejemplo, el banco había hecho muchas operaciones de repatriación y de egreso de divisas. Y en este caso, el giro de dividendos al exterior es un egreso, es decir, son dólares que salen del país. Con lo cual, con esa analogía, es decir, si el máximo tribunal de interpretación del país, del régimen penal cambiario, ha dicho específicamente que en operaciones de repatriación y de egresos de divisas no se le aplica el régimen penal cambiario, más aún podemos tomar ese argumento para el giro de dividendos al exterior, que es un egreso de divisas. Después, otra aclaración, el fallo no define qué operaciones se pueden realizar o no por contado con liquidación, y tampoco existe una lista, esa es una pregunta que hacen muchos los clientes, no hay una lista establecida por la Comisión Nacional de Valores respecto de qué operaciones se pueden hacer o no por contado con liquidación. Básicamente, como hay una lista, por ejemplo, en el Banco Central, como la mencionó Victoria, en la comunicación exterior y cambios, que te dice qué podés ingresar, qué requisitos, qué podés egresar. Acá no, porque la Comisión Nacional de Valores no tiene por qué hacer esa lista, porque no es la autoridad de aplicación de ese régimen. Con lo cual, esto quiere decir que esta doctrina se puede extender a cualquier operación que uno quiera realizar, más aún con este antecedente donde se analizaron operaciones de egreso y de repatriación que son, por analogía, por ser de egreso, asimilables a un giro de dividendos al exterior. Esa sería, entonces, estos argumentos principales que siguen vigentes hasta el día de hoy, más aún teniendo en cuenta que es una operación de egreso, el giro de dividendos, nos permiten decir que es legal y que es posible hacerlo teniendo en cuenta estos antecedentes. Y hago una última aclaración,
por qué decía que esto tiene menos riesgo legal que si uno quisiera aplicar el contado con liquidación, por ejemplo, a operaciones de ingreso. Porque más allá de que el fallo es muy amplio, y como dije, la discusión es que como no hay operación de cambio, entonces se puede aplicar a cualquiera. Hoy en día tenemos este nuevo régimen, por ejemplo, en el decreto 609 de 2019, estableció ya desde el decreto, por ejemplo, vamos a ver los ingresos, la obligación de ingreso de cobro de exportaciones de bienes y servicios. Entonces, ahí, si uno quisiera aplicar esta doctrina a un ingreso donde ya un decreto posterior estableció una obligación para determinadas operaciones, es mucho más riesgoso. Es mucho más riesgoso forzar esa doctrina y llevarla a los ingresos. Entonces, pero en el caso de los egresos, como coincidimos con Victoria, y en particular con dividendos, no habría ningún problema, pero este es el fundamento jurídico, es decir, no surge de una norma, que eso ha sido materia de muchas consultas, no surge tampoco del régimen penal cambiario, sino que surge de este fallo que sigue vigente hasta ahora y que es una doctrina aplicable y que pueden utilizar en cualquier defensa. Bueno, muchas gracias por su tiempo, espero haber sido claro y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Yo tengo una preguntita con respecto a esto de, viste, cuando uno cobra, que lo mencionaste, lo de los 5 días hábiles. Victoria me ha ayudado mucho con esas consultas. Pero hay una duda que tengo. Cuando uno cobra, porque la Cámara a veces cobra alguna factura de algún servicio que preste a empresa francesa en Francia y después a los 5 días tenemos obligación de traerlo acá en pesos. Ahora, me pasa que a veces son pequeños montos de entrevistas, por ejemplo, de candidatos que pagan muy poquito, unos poquitos euros. Si yo traigo eso, me sale más la comisión que me cobran los bancos que el monto en sí. ¿Hay un mínimo para tener la obligación de traerlo dentro de los 100 días hábiles o puedo esperar a que se me junte con otro monto? No tenés, Liliana, no tenés un límite de monto, sí tenés un límite de tiempo, que es los 5 días hábiles desde lo percibido, sin importar el monto. Por lo cual, lamentablemente, ahí no tenés la posibilidad de esperar a juntarlo con otro monto. Lo que sí quería aclarar también es que no podrías, obviamente, ingresar, como bien dijo Ignacio, esos fondos a través de operaciones de contado con liquidación de ingreso, porque ahí tenés una obligación de ingresar y liquidar. Ese concepto que es la exportación de servicios, hoy está sujeto a la obligación de ingreso y liquidación que vimos al principio. Pero hay algunos conceptos, aquellos que no tienen obligación de ingreso y liquidación, como por ejemplo aportes de capital, que sí perfectamente podrías utilizarlos a través, traerlos a través de una operación de contado con liquidación de ingreso, maximizando esos pesos, que obviamente resulta súper atractivo, ¿no? Económicamente. Claro, no, la Cámara lo trae así con la transferencia normal, siempre ha hecho eso, no me permiten hacerlo con contado con liqui, pero claro, a veces por ahí se me pasa un día o dos. Ellos son muy estrictos en el control porque muchas veces estoy esperando el pago de una factura para traer directamente 2 facturas juntas, porque en realidad es todo un mecanismo, no es engorroso, pero lleva tiempo, digamos, y en realidad me cobra muy caro el banco Superviel, por ejemplo, por una transferencia, capaz que el monto no varía mucho, digamos, por el monto no es tanto, la comisión no va en función del monto, sino que es por transferencia, entonces es un costo muy alto para la Cámara. Entonces yo por ahí espero un poquitito, capaz que se me pasan 6 días hábiles, no sé, no estoy contando todos los días, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, yo no sé si hay un control estricto, No. podemos tener alguna multa, yo qué sé, alguna cosa que nos pasemos un día o dos, no sé, a veces no estoy pendiente, porque yo soy la que lo hago y a veces no puedo estar tan pendiente de eso. No, te entiendo. A ver, no sé, Ignacio, qué pensás, pero yo diría que... No, lo que uno quería decir es, a diferencia de lo que son exportaciones de bienes donde sí designás una entidad de seguimiento, un banco, y que te empieza a computar el plazo del permiso y te lo rechequea, en el caso de los servicios, vos no designás a ningún banco que te
que te haga de seguimiento, por lo cual es menos estricto. Después en la literalidad de la norma, sí, clarísimamente pueden, y he visto sumarios cambiarios por liquidación tardía. Sería una cosa totalmente ilógica que por 1 o 2 días el Banco Central te inicie un sumario cambiario, clarísimamente, y sería muy difícil que se dé cuenta. La única información que tiene el banco en materia de servicios es el relevamiento tuyo de activos y pasivos externos. Es la única forma que puede enterarse de que vos estás en materia de servicios, te estoy diciendo si tenés una deuda o un crédito, que pueda enterarse, pero clarísimamente por 1 o 2 días no es lo mejor, o sea, lo ideal Sí, son es lo 5 mejor, días exacto. hábiles, Sí. clarísimamente, pero es muy difícil que llegue a... Totalmente, no hay una entidad de seguimiento de servicios, pero si podés respetarlo, mejor. Sí. Es más laxo, pero si podés respetarlo y hacer ese trabajo, mejor. Bueno, les agradezco muchísimo la respuesta, porque la verdad es que siempre estoy nerviosa con eso, de estar viendo los días, cuándo entró, porque además no estoy accediendo todo el tiempo a la cuenta, entonces le tengo que preguntar a mis colegas que acceden a la cuenta, que son los que tienen la clave, que me avisen cuando entra, y a veces no me avisan enseguida, ¿cuándo entró? Estoy nerviosa, entonces y entró el otro, y entonces estoy ahí pendiente, me lleva un tiempo de locos, aparte todo, porque hay que pedirla, la transferencia de allá, después tengo que estar viendo cuándo llega a Superviel para yo poder hacer la autorización para liberar los fondos. La verdad que es un engorro bastante importante, y yo cuando son 10 euritos o algo así, realmente a mí me cobra 12 euros ya de por sí una transferencia, y a veces me la cobra el doble porque no sé qué cuenta hace el banco de allá. Entonces, al final, si es unos pequeñísimos montos directamente, la verdad que no sé, ni me conviene, no sé, lo tengo que hacer igual, pero gasto plata, en realidad no me conviene traerla la plata. O sea, no sé para qué la traigo, porque al final todo me lleva más lo que gasto que la plata en sí. No llega nada al final acá, digamos. Si hacemos todas las sumas de todos los costos bancarios más todo, ¿no? Todo lo que me cobran de allá y de acá Sí, es realmente ridículo. Sobre todo con la brecha que es cada vez más grande. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta estas restricciones. Yo para ingresos, como en eso coincidimos con Victoria, no lo aconsejaría abiertamente, es decir, porque ya desde el decreto mismo establece la obligación. Y eso, en materia cambiaria, cuando el Ejecutivo establece obligación, es como la palabra lo dice, es una obligación. Esa palabra sola te indica que solo podés hacerlo por MUNC. Esa es la lógica. Esa misma obligación no la pusieron en egresos. Con lo cual, por eso también hicimos la aclaración en materia de dividendos, es mucho más defendible con esta doctrina hacer giro de dividendos al exterior por contado con liquidación frente a cualquier eventual planteo o eventual sumario que todavía no los hemos visto que se quiera hacer. Claro. Pero bueno, te entiendo, el cobro de exportación de bienes y servicios tiene esta particularidad. Gracias. Yo creo que hay algunas preguntas por chat, no sé si Clary las va a leer. Tenemos varias preguntas por el chat, las voy a ir leyendo en el orden que las fueron haciendo, y voy a comenzar con la pregunta de Roberto Van der Zee de RCM. Pregunta, primero saluda, ¿cómo estás, Victoria? Y consulta si el parking para operaciones de CCL o dólar MEP alcanza tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas. Sí, no hay ninguna diferenciación en cuanto a persona humana o persona jurídica, el parking es lo mismo. Lo único que quería aclarar de las presentaciones es cuando hablamos tanto Ignacio como yo del plazo de bloqueo para adelante y para atrás, solo se aplica a las operaciones de dólar MEP y contado con liqui, es decir, líquidas ventas del bono en Argentina por dólar MEP o venta del bono en el exterior por dólar cable. No se aplica a las operaciones de contado con líquido ingreso, es decir, arranco con dólares y termino con pesos en Argentina. Eso porque también es una consulta que recibimos muy... Sí, al contado con liqui inverso no se aplica, que se llama así, sí, exacto. Correcto. Excelente, muchas gracias a los dos. Leo la siguiente pregunta de Luis Ponte. Tengo una consulta referida a pagos por servicios en el exterior. En mi caso, contratación de servicios culturales S24, entre paréntesis, y o audiovisuales S23.
¿Cómo y dónde puedo consultar las tasas impositivas que me alcanzan sobre el monto transferido, más allá de los gastos y tasas por transferencias que me aplica el banco? Bueno, yo no soy impositivista. Claro, es una consulta desde la óptica de impuestos. No sé, no lo tenemos a Alejandro acá que nos podría desasnar. Alejandro Messineo me Messineo. parecía que Pero me estaba. parece que, sí, pero me parece que Debajo. después se desconectó. Ah, ok. Se desconectó. Lo que podemos hacer es guardar esta pregunta y le enviaremos la respuesta a Luis, así no queda sin responder, ¿les parece? Perfecto, me parece bien. Perfecto, perfecto. O sea, Bueno, supongo que Luis. IVA debe haber que pagarse, pero no te quiero decir, no soy especialista en ese tema y no querría meter la pata, así que Excelente. lo dejamos a los que saben. Entonces le avisamos a Luis que tomamos nota de esta pregunta y que le vamos a mandar la respuesta para que no quede sin responder. Vamos a hacer la consulta, como dicen los chicos, a la persona que está en el tema. Ahí mandó el correo, ahí veo que mandó el correo, perfecto. Ah, bueno, listo, ahora Ok, gracias, les paso mi correo, perfecto. Igual lo tenemos. Sigo con la siguiente pregunta de Tomás Balzano. Hola, Victoria e Ignacio. ¿Cuál es su opinión sobre la obligación de ingreso en caso de que los servicios sean pagados en especie? Y entre paréntesis. Y si hay alguna diferencia teniendo en cuenta el tipo de bien, cierro paréntesis, o la deuda sea compensada. A ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero a ver, si estamos hablando de exportaciones de servicio y la obligación de ingreso y liquidación, a ver si la veo a la pregunta. Déjame ver. No sé si Tomás Balzano querés hacer la pregunta, abrir el micrófono y hacerla verbalmente. Sí, está en el chat la pregunta. Sí, está en el chat. Sí, está en el Déjame chat. que llegue. Entiendo que sé por dónde va. ¿Cuál es su opinión sobre la obligación de ingreso en caso de que los servicios sean pagados en especie? Perfecto. ¿Y si hay alguna diferencia teniendo en cuenta el tipo de bien o la deuda sea compensada? Sí, perfecto, clarísimo. A ver, ¿cómo lo veo? La norma actual que tenemos en materia de servicios habla de los cobros, que ahí es un poco complicado porque antes, bajo el régimen anterior, decía los cobros en moneda extranjera. Entonces ahora es muy amplia la norma y dice los cobros. Si fuese pagado, obviamente, en pesos, no hay ninguna obligación de ingreso y liquidación. Si es cobrado en especie, la verdad que yo entiendo que no. Mi aproximación es no tendrías que, si te pagan en criptoactivos o te pagan a través de un bono, no deberías, pero dice los cobros, o sea que tenés una contingencia en este sentido que podría llegar a ser interpretado de que tenés que vender el activo y ingresarlo para ingresarlo y liquidarlo. En materia, o sea, hay una contingencia. O importarlo y darle un tercio al Estado, por ejemplo, también sería más fácil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, hay una contingencia, creo que hay varios elementos para pararnos y decir no, esto tiene que ser moneda extranjera, no es en especie. También un poco con los argumentos que mencionó Ignacio de banco francés, no hay operación de cambio, el activo subyacente no es el mismo. Hay otros fallos importantes para tener en cuenta, además del francés, que es esterlina, que es del 94, que se avanzó francés. Después hay otro banco de inversiones del 2004 y Bank of America del 2005. Son todos fallos que tienen el mismo concepto estricto que priman el principio de legalidad y la prohibición de interpretaciones analógicas o extensivas que podrían utilizarse como fundamento. Y en materia de compensación, lo que veo es que esta es una buena pregunta porque a diferencia de la regulación en materia de exportación de bienes, donde no podés compensar, si bien hay fallos que han llegado a la justicia y han dicho que no es una obligación absoluta, sino que está condicionada a la percepción en el exterior, y nuestro Código Civil y Comercial autoriza la compensación legal, voluntaria, etc. En materia de servicios, nosotros
entendemos que la compensación sí se puede realizar porque se gatilla la obligación de ingreso con la percepción. Entonces, si no hay percepción, no habría obligación de ingreso y liquidación. Y bajo el régimen anterior, hay una norma del 2012 que justamente hablaba de esto, decía que ahora no está, por un lado, o sea que eso por ahí juega un poquito en contra, pero hay muchos elementos que decía que los montos, y esto vino por consultas que se hicieron en el Central y salió una resolución aclaratoria de Rodríguez en su momento, que dijo, que estableció que los montos tienen que ser netos, los cobros de servicios, tienen que ser netos de descuentos y compensaciones, por lo cual... y no hubo, y que por lo que tengo entendido, yo no sé si Ignacio vos viste, no hubo sumarios, no hubo sumarios por estos temas. No, pero la compensación lo preguntan mucho y yo me basaría en los fallos, como decís vos, Victoria, del régimen anterior, porque eso en el anterior llegó a la justicia y tomando los argumentos de que está en nuestro Código Civil y Comercial, se lo dieron por válido. Entonces, también podemos, no tengo ningún problema, Tomás, de enviarte, si querés, después los fallos que sean de referencia. Esos son siempre recordar del fuero en lo penal económico. Pero hay muchas preguntas por compensación porque ahora no está aclarado en este nuevo régimen y no tenemos nada todavía. Entonces hay que basarse en esos fallos, como yo dije cuando dije lo de contado con liquidación, como una defensa, por lo menos tenerlos, y esa es la defensa que uno puede alegar. Gracias. Siguiente pregunta de Ezequiel. En la comunicación A7253 menciona la posibilidad de ampliar el cupo de pagos a vinculadas por un 50% del valor de las exportaciones. No tengo claro cómo funciona este posible aumento de cupo. Gracias. ¿Va de nuevo? Sí, no sé a cuál se refiere con posibilidad de cupo. ¿Te referís a pago de importaciones, Ezequiel, de bienes? Sí, pago de sí, aumento del cupo entre importaciones y pagos, sí, por la parte de exportación. A ver, sí, yo entiendo que este cupo del 50%, a ver, funciona, y creo que si es que te estás refiriendo a esto, hoy si ingresás y liquidás pero es prefi, si ingresás y liquidás prefi de exportaciones, el 50% del ingresado y liquidado lo podés utilizar como cupo para poder pagar tanto stock de deuda comercial, que lo tenés limitado por este test de 1 millón, pero funciona, diríamos, es el 50% de lo que ingresaste y liquidaste. Si ingresaste 100, podés utilizar 50 para pagar por IMPO bajo estos conceptos. Eso es lo que entiendo. Tiene que ser prefi para mí. Tiene que ser prefi. Sí. Ezequiel, después lo preguntás por ese lado, me parece. Sí. Ok, gracias. Gracias. Leo la siguiente pregunta de Antonella Melamed. En el supuesto que se realice una cesión de crédito a una entidad del exterior, específicamente Estados Unidos, y la obligación de pago sea en dólares por el pago de facturas por provisión de servicios de software, por ejemplo, y o bienes, ¿cómo aplicaría allí las restricciones? ¿La entidad que debería abonar dichas facturas cedidas es una entidad local? Es una entidad local, perdón, no es pregunta, el final. Es decir, la entidad que debería abonar dichas facturas cedidas es una entidad local. A ver, no sé si termino de entender bien la pregunta. En general, creo que viene por creo que viene por, y Antonella, corregime si esto no es así. Muchas veces cuando me hablan de sesión o quieren realizar sesiones es para después poder compensar, ¿no? Para poder compensar deudas que una local tiene con cobros de expo de servicios, por ejemplo. En general, lo que nosotros siempre decimos es que cualquier sesión tiene que venir de arriba, no tiene que ser una sesión dispuesta por el sujeto local que tiene obligación de ingreso y liquidación, porque de alguna manera estaría disponiendo de un crédito y el central podría decir mañana,
que estás disponiendo de un crédito y por eso te estás de alguna manera sustrayendo de tu obligación de ingreso y liquidación. Creo que si va por ahí, decime, y si no lo vemos. Pero en principio yo creo que sí, que es posible hacer sesiones arriba, pero siempre decimos lo mismo, que sea arriba, ¿no? Entre dos sujetos no residentes y que no comprometa a la sociedad local que sí está obligada a ingresar y liquidar el concepto X que sea por el que tenga su crédito. Y por más que ceda, está obligada a ingresar y liquidar. Esa sería la interpretación. El local. Yo creo lo mismo, digamos. Por más que ceda una deuda a un local, si, como ya estaba obligada a ingresar y liquidar, va a estar obligada igual por más que ceda. Así que sí, tendría que ser de arriba y no de acá. Perdón, tengo una pregunta de follow-up de Tomás Balzano que dice respecto de los pagos en especie, ¿no? Agradece la respuesta y dice, entiendo que si el pago en especie es con un activo considerado líquido, el riesgo es más grande que obliguen a vender, ¿no? Ahora, si te pagan con un bono soberano argentino que cotiza en pesos y dólares en Argentina, ¿te están pagando en pesos? No, te están pagando en especie. No, te están pagando en especie. Te están pagando en especie. Están pagando con un bono. Entonces habría que vender el bono. Está el riesgo de que te obliguen. Está el riesgo. El riesgo, la verdad lo veo lejano, pero lo veo. Sí, lo veo, porque nuestra norma hoy habla de cobros. La anterior tenía la inteligencia que mencionaba moneda extranjera, entonces ahí podíamos decir. También nos han hecho la misma consulta con criptoactivos, y es lo mismo, ¿no? Hasta que no haya una ley de criptoactivos es lo mismo. Lo defina bien cómo evaluarlo, es lo mismo. Gracias. Gracias, Federico, también por agregar la pregunta de Tomás, que no la tenía yo acá. Y tengo una última pregunta. Tomás piensa lo mismo, dice. Así que está bien. Están de acuerdo. Tengo una última pregunta en el chat de Daniel Lacheta, que dice, consulto sobre exportación de servicios, alquiler de equipos a vinculadas. ¿Hay plazo de pago? Mientras la vinculada no pague, ¿no hay obligación de liquidación? Mientras la vinculada no pague, no hay obligación de ingreso y liquidación porque no fue percibido, no hay un cobro, por lo cual hasta tanto no paga, no hay obligación de ingreso y liquidación. Muy bien. Bueno, eso acá veo que Roberto Van der Zie le contestó a Luis Ponte, le hizo una sugerencia, igual lo voy a tomar nota de esto, Luis, y te lo mandaremos por mail. Y en el chat yo no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta abriendo el micrófono. Si no, cedo la palabra a Liliana, agradeciéndoles a Ignacio y a Victoria por la excelente presentación para dar cierre al webinar. Gracias, Clary. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Muchísimas gracias, Ignacio y Vicky. La verdad que me encantó la charla. Justo estaba pensando, yo formo parte de un grupo de WhatsApp de CFO de empresas francesas. Justo Daniel Lacheta, que hizo la pregunta, es CFO de Soletange Bagi, está acá, pero yo tendría que haber mandado la invitación a este grupete que me parece que les hubiera interesado, pues siempre están preguntando cosas de estas. Así que por ahí, en el segundo semestre, los invitamos de vuelta. Porque seguro va a haber novedades, Liliana. Ojalá que buenas, chicos. Ojalá que liberen un poco. En el afán de no sé, yo digo, con la proximidad de las elecciones, por ahí se inspiran y hacen algún gesto. Puede ser, sí. Yo digo, porque estamos luchando, la verdad que estamos luchando desde el 5 de diciembre, yo desde el 5 de diciembre de 2019, no sé, los demás de antes o de después, pero la verdad que es bastante complicado todo. No sé si quedó algo más, pero les quiero agradecer. Sobre todo, bueno, Alejandro Messineo, que no lo nombré, es nuestro presidente de la Comisión Legal y Fiscal, que entró un cachito y después se fue. A Federico Camporetti, que lo ayuda, en Monchil también, socio de Monchil, les agradezco muchísimo. Y a todo el equipo de Allende y Ferrante, que desde que se asociaron están súper fieles. A Lisandro Allende le mando un saludo también, mándenle de mi parte. Y bueno, y estamos en contacto. Lo veo ahí a Sergio de familia. ¿Cómo te va?
Así que bueno, quedamos así. Les paso un momentito a Vicky y a Ignacio la palabra si quieren saludar al auditorio. Muchas gracias, la verdad que un placer y está bueno, esta parte última, la dinámica, es la más interesante, donde nos llevamos más cosas. Yo también quería agradecer a la Cámara la invitación y a Victoria también que pudimos coordinar las presentaciones, así que bueno, un placer. Máxima. Gracias. Buenísimo, Ignacio y Vicky. Muchísimas gracias, un beso para todos y estamos en contacto. Hasta la próxima y gracias por participar a todos. Gracias, Clary, también, y Clarita. Gracias. No sé si Federico querés saludar. No, nada más. Ya está hecho el cierre por Liliana, así que un beso para todos. Buenísimo. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.